Nunca pensé que el fin de mi vida en familia llegaría de esa forma. No fue con lágrimas, ni con un abrazo de despedida, ni con palabras amargas dichas a media voz. Fue con los gritos desgarradores de mi nuera, con sus uñas clavadas en mi cabello mientras me arrastraba fuera de la casa que había construido con mis propias manos. «Vas a morir en la calle, vieja asquerosa», gritó, mientras mi cuerpo rodaba por el suelo frío de la entrada. Lo que más me dolió no fue su odio, sino la mirada de mi hijo, mi único hijo, aquel por el que lo había dado todo en esta vida. Él me sujetó del brazo, no para defenderme, sino para empujarme con más fuerza. «Escuchaste a mi esposa, madre. Lárgate», me escupió con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. En ese instante sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No era la primera vez que mi nuera me insultaba, no era la primera vez que intentaba humillarme, pero nunca imaginé que él, mi sangre, se uniría a su crueldad. Me vi de rodillas en el suelo, la ropa desgarrada, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. Al levantar la vista, vi cómo ella entraba en la casa, como si fuera la dueña absoluta de lo que no le pertenecía. Tomó mis fotos de familia, esas que había cuidado por décadas, y las rompió una por una delante de mí, tirando los pedazos al suelo como si fueran basura. Luego, con una sonrisa de triunfo, sacó mi ropa del armario, la arrojó al piso y comenzó a rasgarla con furia. «Esto es para que recuerdes quién manda», gritaba, mientras cada rasgón retumbaba como un eco dentro de mi pecho. Me quedé inmóvil, sin fuerzas para pelear, sin voz para gritar. El dolor era tan profundo que me paralizaba. La calle estaba vacía, nadie vino a socorrerme, y en ese silencio comprendí la dimensión de mi soledad. Yo, que había criado sola a ese hijo, que había trabajado de sol a sol para que no le faltara un plato de comida ni un techo, estaba siendo echada como una intrusa, como si nunca hubiera pertenecido a esa casa. La traición no estaba solo en los gritos de ella, sino en la frialdad de él. Mi hijo, aquel niño al que alguna vez arrullé en noches de fiebre, aquel joven que me prometía que jamás me abandonaría, ahora era un extraño que me echaba a la calle con sus propias manos. Pero antes de continuar quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. Me quedé sentada en el suelo un largo rato, abrazando lo poco que había logrado salvar de aquel ataque. Un pañuelo que llevaba en el bolsillo y un pequeño relicario que colgaba de mi cuello con la foto de mi difunto esposo. Todo lo demás quedó en manos de mi nuera, quien disfrutaba de su victoria como si hubiera conquistado un reino. Mi hijo cerró la puerta con un portazo que me hizo estremecer. Ese sonido marcó el final de una vida entera de sacrificios. Allí, en medio de la noche, con la calle fría bajo mis rodillas y la dignidad hecha pedazos, juré que algún día, de alguna manera, esa humillación no quedaría impune. Caminé sin rumbo, arrastrando los pies, con la ropa rota y el cuerpo magullado. No tenía a dónde ir, ni a quién acudir. Las amistades que alguna vez tuve habían quedado en el pasado, y los familiares lejanos se habían olvidado de mí hacía mucho tiempo. Cada paso me recordaba la crueldad de mi destino. Había quedado sola en el mundo. Pero dentro de mí, entre la tristeza y la rabia, se encendió una chispa que nunca antes había sentido. La certeza de que no estaba derrotada. Podrían echarme de mi casa, romper mis recuerdos y burlarse de mi dolor, pero no podrían arrancarme la fuerza que aún latía en mi corazón. La primera noche la pasé en un banco del parque, con el frío calándome hasta los huesos y los ojos ardiendo de tanto llorar. Cerré los párpados y me vinieron recuerdos de mi juventud. Yo, joven y llena de ilusiones, con mi esposo aún vivo, soñando con un futuro mejor para nosotros y para el hijo que acabábamos de traer al mundo. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué instante mi niño se convirtió en un hombre capaz de renegar de mí? Las preguntas me atravesaban como cuchillos, pero no había respuestas, solo quedaba el vacío. Pasaron los días, uno tras otro, como un castigo interminable. Me alimentaba con lo poco que encontraba y dormía donde podía, con la vergüenza de quien había perdido todo. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi mente se fortalecía. Cada hora en la calle me recordaba que había sido expulsada injustamente y que tarde o temprano la vida me daría la oportunidad de ajustar cuentas. Y entonces ocurrió.
Una semana después, cuando todavía llevaba las marcas en la piel y en el alma, un hombre de traje negro llamó a la puerta de la casa. Yo lo observaba de lejos, oculta entre los árboles del parque, frente a mi antiguo hogar. La nuera abrió la puerta con su soberbia habitual, dispuesta a despacharlo con un gesto de desprecio. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de aquel hombre, la altivez desapareció de golpe. Su rostro se tornó blanco como el papel, sus labios temblaron, y por primera vez desde que la conocía, la vi perder el control. Se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Yo, desde la distancia, sonreí con una mezcla de alivio y expectativa. No sabía exactamente quién era aquel hombre ni qué representaba, pero algo en su porte, en la seguridad con la que sostenía una carpeta bajo el brazo, me decía que había llegado la hora de un cambio. El destino, que me había golpeado tan cruelmente, ahora me enviaba una señal, y en ese instante lo comprendí. Mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Después de aquella escena en la que mi nuera me arrastró por el suelo como si fuera un trapo viejo y mi hijo me echó de mi propia casa, pasé varias noches sin poder dormir. No por el frío de la calle, ni siquiera por el hambre o el cansancio, sino por la avalancha de recuerdos que me golpeaban en silencio. Cuando uno ha dado la vida por alguien y ese alguien lo traiciona, la mente se convierte en un espejo roto que refleja escenas del pasado una y otra vez, cada fragmento cortando con precisión en el mismo lugar del corazón. Era inevitable que, al quedarme sola bajo la intemperie, empezara a recordar cómo había llegado hasta allí. Mi vida no siempre fue miseria. Hubo un tiempo en el que el amor y la esperanza me mantenían en pie, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Me casé joven, con un hombre que no era perfecto, pero que me dio lo más valioso que alguna vez tuve, mi hijo. Cuando aquel niño nació, lo tomé en brazos y supe que, pasara lo que pasara, dedicaría cada latido de mi vida a protegerlo. Y así fue. No había tormenta capaz de asustarme mientras lo tuviera a mi lado. La vida me golpeó pronto. Mi esposo murió cuando mi hijo apenas tenía 8 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El teléfono sonó en la madrugada. Una voz desconocida me dijo que había habido un accidente en la carretera. Corrí al hospital con la esperanza de encontrarlo con vida, pero la mirada de los médicos me lo dijo todo antes de pronunciar una sola palabra. Ese día comprendí que el mundo no se detenía para la gente rota. Lloré lo necesario, pero al mismo tiempo me levanté. No podía darme el lujo de quedarme en el suelo. Tenía un niño esperándome en casa, un niño que necesitaba comida, ropa, educación, pero sobre todo necesitaba a su madre fuerte. Trabajé como nunca. Acepté cualquier empleo que se me ofreciera. Limpiaba casas durante el día, planchaba ropa ajena por las noches y los fines de semana cocinaba para vender en la plaza. Hubo noches en las que apenas dormía 3 o 4 horas y aún así me levantaba con una sonrisa para que él no sintiera el peso de mi cansancio. Cuando me abrazaba con sus brazos pequeños y me decía, «Gracias, mamá, algún día yo cuidaré de ti», sentía que cada sacrificio valía la pena. Era mi motor, mi razón de existir, mi única riqueza. Lo vi crecer con orgullo. Cada vez que lo llevaba al colegio con sus cuadernos forrados cuidadosamente, sentía que estaba cumpliendo la promesa que le hice a su padre moribundo, que nuestro hijo tendría una vida digna. Y aunque yo me privara de cosas, aunque me pusiera zapatos remendados y comiera menos para que él tuviera más, lo hacía con amor. Nunca le reclamé nada. Nunca le mostré la dureza de la vida. Lo protegí incluso de mis lágrimas. Pero el tiempo es traicionero. Los hijos crecen, y con ellos las influencias que los rodean. Cuando conoció a la que después se convertiría en su esposa, yo intenté alegrarme. Vi en ella la posibilidad de que él formara su propia familia, de que no repitiera la soledad que yo había cargado tras la muerte de su padre. Al principio fui amable, le abrí las puertas de mi casa, compartí lo poco que tenía. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi nuera tenía una mirada fría, calculadora, que nunca me inspiró confianza. Al principio eran detalles pequeños, comentarios en tono de burla sobre mi ropa sencilla, risitas cuando yo me esforzaba por cocinar algo especial y no salía como ella quería, susurros al oído de mi hijo cuando pensaba que yo no miraba. Poco a poco, esas semillas de veneno comenzaron a germinar. Él empezó a cambiar. Ya no me miraba con el mismo amor de antes.
Ya no me contaba sus problemas ni me pedía consejos. Cada vez que intentaba hablar con él, ella se interponía con suavidad disfrazada de cariño, como quien aparta un obstáculo sin que se note demasiado. Una frase quedó grabada en mi memoria. Una noche, mientras cenábamos, ella dijo con una sonrisa envenenada: «Tu madre necesita descansar. No puede opinar de todo, ya está mayor». Y él asintió. Asintió como si esas palabras fueran verdad. Ese gesto fue la primera grieta real en el muro de confianza que habíamos construido. A partir de entonces, empecé a convertirme en una sombra dentro de mi propia casa. Ellos tomaban decisiones sin consultarme. Cambiaban muebles, pintaban paredes, vendían cosas que me pertenecían como si fueran basura. Yo callaba, porque creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier manipulación. No quería ser un estorbo. Pensaba, ya se le pasará, ya abrirá los ojos. Pero no. En lugar de mejorar, todo se volvió peor. Mi nuera fue ganando terreno hasta declararme una intrusa. Llegó a decirme en la cara: «Esta casa es mía ahora. Usted sobra». Mi hijo no la contradijo. Peor aún, con el tiempo empezó a repetir las mismas frases que ella, como si las hubiera aprendido de memoria. Y yo, que lo había criado con tanto esfuerzo, lo veía transformarse en un extraño, un hombre que ya no reconocía. Hoy, recordando todo eso desde la distancia de la calle, entiendo que la traición no fue repentina. Fue un proceso lento, como el agua que desgasta la piedra gota a gota. Yo lo permití. Permití que me silenciaran, que me arrinconaran, que me borraran poco a poco. Me aferraba al recuerdo de aquel niño que me prometía cuidarme, y esa nostalgia me hizo débil. No quise aceptar que lo estaba perdiendo, y cuando finalmente lo perdí, ya era demasiado tarde. Pero dentro de ese dolor, en medio de las sombras del pasado, también encontré una verdad. Yo había sobrevivido antes, cuando la muerte me dejó viuda, y podía sobrevivir otra vez. La diferencia es que esta vez no iba a conformarme con resistir. Esta vez, mi lucha no sería por él, sino por mí, por mi dignidad, porque si mi nuera creía que había ganado, estaba equivocada. Y si mi hijo pensaba que podía borrarme de su vida sin consecuencias, aprendería que una madre puede ser muchas cosas: amorosa, protectora, paciente, pero también puede ser implacable cuando la empujan demasiado lejos. El silencio fue mi cárcel. No un silencio pacífico, sino uno pesado, cruel, lleno de palabras no dichas que se acumulaban como piedras en mi pecho. Desde que mi nuera entró en nuestras vidas, aprendí que mi voz no valía nada dentro de mi propia casa. Al principio, me lo demostró con miradas, con gestos de desdén que solo yo parecía notar. Luego, con frases que vestía de amabilidad, pero que en el fondo eran cuchillos. Y finalmente, con la violencia abierta de sus gritos. Lo terrible es que no estaba sola. Mi hijo, mi propio hijo, la secundaba, como si cada humillación que ella me lanzaba fuera una verdad que él confirmaba. Recuerdo una de las primeras veces que sentí que mi lugar como madre se desmoronaba por completo. Fue en una cena sencilla, un día cualquiera. Yo había cocinado uno de sus platos favoritos de la infancia, arroz con pollo y zanahoria rallada, porque había notado que llegaba cansado del trabajo. Quise sorprenderlo, como tantas veces cuando era niño. Pero en cuanto mi nuera probó la primera cucharada, frunció los labios y dijo con una risa venenosa: «Esto parece comida de hospital. No entiendo cómo pudiste crecer con este sabor, amor». Mi hijo la miró, dudó un instante, y luego rió también. No me defendió, no me agradeció, solo rió. Ese sonido fue como una bofetada, y yo, en lugar de reclamar, bajé la cabeza y seguí comiendo en silencio. Así fueron mis días a partir de entonces, cada vez más invisibles. En las conversaciones, mi opinión sobraba. Si intentaba hablar, ella me interrumpía. Si daba un consejo, lo ridiculizaba. Si intentaba corregir a mis nietos cuando hacían travesuras, ella me quitaba autoridad con un simple gesto: «Déjalos, que contigo no aprenden nada». Y mi hijo, sentado a su lado, no decía nada. Esa complicidad muda me dolía más que cualquier insulto. El silencio se volvió mi único refugio. No porque lo quisiera, sino porque era lo único que me quedaba. Callaba para evitar peleas, callaba para no hacerle la vida más incómoda a mi hijo, callaba porque tenía la esperanza, ingenua, de que si me mantenía tranquila, algún día él abriría los ojos. Pero lo que logré con mis silencios fue darles más poder. Cada vez que callaba,
Ellos crecían, y yo me encogía. Cada vez que no respondía, se convencían más de que podían hacer conmigo lo que quisieran. Hubo momentos en los que me descubrí dudando de mí misma. Me preguntaba si realmente había sido una buena madre, si de alguna forma merecía ese desprecio. Tal vez había cometido errores, tal vez había sido demasiado dura en su niñez, o demasiado protectora. Me culpaba en secreto, como si toda la crueldad de mi nuera y la indiferencia de mi hijo fueran resultado de mis fallas. Era un pensamiento venenoso que me devoraba poco a poco. Un día, mientras limpiaba el salón, mi nuera se acercó y me arrebató el trapo de las manos. Me miró con esa sonrisa cínica que tanto odiaba y me dijo: ¿No te cansas de fingir que eres útil? Esto no es tu casa, esta es mi casa, y algún día tendrás que entenderlo. Mi hijo estaba allí, sentado frente al televisor, escuchándolo todo. No movió un dedo, ni siquiera me miró. Ese fue el día en que comprendí que ya no solo estaba perdiendo mi hogar, estaba perdiendo a mi hijo por completo. Poco a poco, los espacios que antes eran míos se fueron cerrando. Mi cuarto fue invadido por cajas y cosas que no me pertenecían, hasta que apenas me quedó un rincón para dormir. Mis fotos familiares, aquellas en las que aparecíamos juntos, fueron reemplazadas por retratos de ella con los niños, como si yo nunca hubiera existido. Y lo más doloroso fue sentir cómo los nietos, inocentes, empezaban a imitar el desprecio de sus padres. Una tarde, el mayor me dijo, repitiendo las palabras que seguramente escuchaba en casa: «Abuela, tú estorbas, eres aburrida». Yo sonreí para que no viera el daño que me hacía, pero por dentro algo se quebró en mí. Vivía como una extraña en mi propia vida. Cada día me levantaba con el corazón apretado, temiendo cuál sería la nueva humillación que tendría que soportar. Y aún así, en medio de esa oscuridad, seguía creyendo que debía resistir, que debía aguantar. Porque era mi hijo, porque era mi sangre, porque había jurado cuidarlo siempre. Pero lo que yo no quería admitir es que ya no quedaba nada de aquel niño que me abrazaba y me decía que jamás me dejaría. En su lugar, había un hombre que me trataba como una carga, como un estorbo del que quería deshacerse. Lo peor de todo es que llegué a acostumbrarme. Sí, me acostumbré a que mi voz no contara, a que mi presencia molestara, a que mis recuerdos fueran destruidos poco a poco. Me convertí en un fantasma dentro de las paredes que había levantado con mis manos y con mis sacrificios. Un fantasma al que nadie respetaba, al que todos ignoraban. Y en esa rutina de desprecios, en esa caída lenta hacia el silencio, fui perdiendo no solo a mi hijo, sino a mí misma, hasta que ocurrió lo inevitable. La humillación final, la más brutal de todas. Mi nuera arrastrándome por el pelo fuera de la casa, mi hijo sujetándome para que no me resistiera, mis recuerdos destrozados frente a mis ojos. Ese momento no nació de la nada. Fue la consecuencia de años de silencios tragados, de abusos soportados, de dignidad pisoteada. Yo lo permití, y ellos lo aprovecharon. Ahora, mirando atrás, entiendo que cada silencio mío fue un ladrillo en el muro que me apartó de mi hijo. Y aunque me duela reconocerlo, esa fue mi caída más grande. No cuando me echaron de mi casa, sino cuando dejé que me convirtieran en alguien sin voz, sin fuerza, sin nombre. Pero ese tiempo ya terminó, porque aunque me arrojaron al suelo y creyeron que estaba derrotada, no sabían que el silencio también enseña. Y lo que aprendí en mi silencio fue que la paciencia puede ser más poderosa que el grito. Ahora, desde la calle, con el corazón endurecido por el dolor, sé que volveré. No como la madre débil que se encogía para no molestar, sino como la mujer que ha encontrado su voz en medio de la oscuridad. El día que vi al hombre del traje negro acercarse a la puerta de mi antigua casa, el corazón me dio un vuelco. Yo estaba sentada en el banco del parque, como tantas noches desde que me habían echado, observando de lejos las ventanas que un día me pertenecieron. Era mi manera de torturarme y de mantenerme viva al mismo tiempo. Me decía a mí misma que si aún podía ver esas paredes, si aún podía recordar cada rincón, entonces no estaba del todo borrada. Pero aquella tarde, el destino me regaló algo diferente, una escena que cambiaría el rumbo de mi historia. El hombre era alto, delgado, con un porte elegante que contrastaba con la suciedad de la calle y con la vulgaridad que yo sabía que reinaba dentro de esa casa. Vestía un traje negro impecable y bajo el brazo llevaba una carpeta de cuero. Caminaba con pasos seguros,
sin titubeos, como alguien que no tenía tiempo que perder. Cuando tocó el timbre, escuché el sonido metálico resonar en mi pecho como un presagio. Mi nuera abrió la puerta con su sonrisa de siempre, esa máscara de falsa cortesía que usaba con los extraños, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de él, la vi cambiar. La arrogancia se le borró de golpe y su rostro se puso tan pálido como una sábana. Se quedó sin palabras, como si hubiera visto un fantasma. Ese detalle me llamó la atención. Nunca la había visto perder el control. Nunca. Y allí estaba, paralizada frente a un desconocido. No pude escuchar lo que le dijo al principio, pero alcancé a ver cómo le mostraba una credencial y después la carpeta. Ella miraba los papeles con las manos temblorosas, intentando disimular, aunque su rostro la traicionaba. La altivez con la que me arrastraba por el suelo, la furia con la que rompía mis fotos, ahora se había convertido en miedo puro. Su boca se abrió apenas para articular unas palabras que parecían excusas. El hombre no se inmutó. Su expresión era de una serenidad cortante, como quien ya sabe la verdad y solo espera que el otro caiga por su propio peso. No aguanté más la curiosidad. Con disimulo me levanté del banco y crucé la calle despacio, acercándome lo suficiente para oír fragmentos de la conversación. El aire estaba tenso, casi se podía cortar con un cuchillo. «No puede estar aquí», decía mi nuera con voz entrecortada. «Tengo todo el derecho», respondió él, firme, implacable. «Usted sabe perfectamente por qué estoy aquí». Ella intentó cerrar la puerta, pero él colocó su pie en el umbral, impidiéndolo. No levantó la voz, no fue brusco, y aún así la dominó con solo un gesto. «No va a huir esta vez», dijo, mientras sacaba un documento de la carpeta. «Aquí tengo pruebas suficientes para demostrar lo que ha hecho». Mi nuera tragó saliva. Vi cómo se llevaba la mano al pecho, como si de pronto le costara respirar. Fue en ese momento cuando comprendí algo. Aquella mujer, que se mostraba invencible, que disfrutaba humillándome, que me había echado a la calle con la complicidad de mi hijo, guardaba secretos, secretos oscuros que alguien más conocía. Yo, escondida tras el árbol del jardín, contuve la respiración. Sentía que la vida me estaba mostrando un resquicio de justicia, un hilo del que podía tirar para revertir mi desgracia. El hombre terminó de hablar y, con calma, le entregó un sobre cerrado. Ella lo tomó con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Luego él se giró y se marchó, con la misma seguridad con la que había llegado, sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. Yo me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de ella? ¿Qué contenía ese sobre que la había hecho palidecer? No lo sabía, pero algo me decía que en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Pasaron las horas y no pude alejarme de la casa. Esperé hasta que anocheció, con la esperanza de ver algún movimiento que me diera más pistas. Finalmente, la vi salir. Llevaba un abrigo oscuro y el bolso apretado contra el pecho. Caminaba rápido, mirando hacia todos lados, como si temiera ser seguida. Esa no era la mujer que me gritaba con soberbia. Esa no era la reina de mi casa. Era una mujer asustada, vulnerable, perseguida por algo que yo aún no comprendía. Decidí seguirla. Caminé varios metros detrás de ella, con cuidado de no ser descubierta. La vi entrar en un edificio de oficinas modesto, casi escondido entre las calles. No pude entrar, pero me quedé afuera esperando. Una hora después salió, más alterada aún, hablando por teléfono en voz baja, con gestos desesperados. Regresé a mi banco en el parque con el corazón latiendo con fuerza. El frío de la noche ya no me importaba. Lo único que ocupaba mi mente era la certeza de que aquel hombre no había aparecido por casualidad. Era una pieza clave en un tablero que hasta ahora creí perdido y que de pronto me ofrecía una oportunidad. Esa noche, mirando las luces de la casa que alguna vez fue mía, hice una promesa. No iba a rendirme, no iba a seguir siendo la víctima. Ese hombre había traído consigo la llave para abrir la puerta de mi venganza, y yo me aferraría a ella con todas mis fuerzas. Lo que aún no sabía era que ese desconocido no solo traía justicia para mí, sino también un mensaje del pasado. Un mensaje que revelaría que yo nunca estuve tan sola como creí, y que alguien, en algún lugar, había velado por mí cuando todos los demás me habían dado la espalda. Pasaron 2 días después de aquella escena en la que el hombre del traje negro enfrentó a mi nuera en la puerta de la casa.
2 días en los que no pude pensar en otra cosa. Lo veía en mi mente una y otra vez, su porte firme, su voz implacable, la forma en que ella, la mujer que parecía invencible, temblaba frente a él. Aquella imagen me había devuelto algo que creía perdido, esperanza, y al mismo tiempo me había encendido un fuego de curiosidad que no me dejaba dormir. Tenía que saber quién era y qué secretos se escondían en esa carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo. El tercer día lo encontré. O quizá fue él quien me encontró a mí. Yo estaba en el mismo banco del parque, con la mirada fija en la casa que alguna vez había sido mía, cuando una sombra se interpuso frente a mí. Levanté los ojos y allí estaba, el hombre del traje negro. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Sabía que lo estaba observando, me dijo, con una voz grave pero serena. No pensé que tendría valor de seguirla hasta el edificio. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Apenas había creído que había sido cuidadosa, pero me di cuenta de que él lo había notado todo. ¿Quién es usted?, pregunté con la voz temblorosa. Se sentó a mi lado en el banco, con calma, como si no hubiera prisa. Mi nombre no importa tanto como lo que traigo conmigo. Usted merece saber la verdad. Lo miré con los ojos muy abiertos. Había tantas cosas que quería preguntar, pero el miedo y la esperanza se enredaban en mi garganta. ¿La verdad sobre qué?, me atreví a decir. Él abrió su carpeta y colocó sobre mis manos un fajo de documentos. Eran papeles amarillentos, con firmas, sellos y nombres que me resultaban familiares y extraños al mismo tiempo. Empecé a leer, con las manos temblando. Reconocí la firma de mi difunto esposo. Contratos de bienes raíces, cuentas bancarias, préstamos a nombre de sociedades que nunca había escuchado. Su nuera, me explicó él, ha intentado apropiarse de todo esto. Ella sabe de estas cuentas y ha falsificado documentos para quedarse con propiedades que en realidad le pertenecen a usted. No a su hijo, no a ella, a usted. Sentí que la sangre me hervía. Esa mujer no solo me había arrancado de mi casa, no solo me había humillado, sino que también había intentado robarme lo poco que me quedaba. ¿Y mi hijo?, pregunté, casi sin aliento. ¿Él lo sabe? El hombre me miró con seriedad. Sí, y no solo lo sabe, lo encubre. Él firmó papeles que ella le puso delante. Tal vez no entendía todo al principio, pero ahora es cómplice. Me llevé la mano al pecho. El dolor no fue físico, sino algo más profundo. Había sospechado de la ceguera de mi hijo, de su debilidad frente a su esposa, pero nunca imaginé que se prestara a robarme también. Esa traición era más grande que todas las anteriores. ¿Por qué me dice todo esto?, pregunté con un hilo de voz. El hombre respiró hondo, como si buscara las palabras correctas. Porque alguien me pidió que lo hiciera. Alguien que usted conoció hace muchos años, un viejo amigo de su esposo, un hombre que juró protegerla en caso de que algo así ocurriera. Él me entregó estos documentos y me encargó que los guardara hasta que llegara el momento adecuado. Y créame, señora, ese momento es ahora. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Sentí la presencia de mi difunto marido más cerca que nunca, como si desde la tumba hubiera preparado esta defensa para mí, como si aún velara por mí desde el más allá. Era un consuelo doloroso, pero también me daba una fuerza inesperada. ¿Qué puedo hacer con esto?, pregunté, aferrando los papeles como si fueran un tesoro. Puede recuperar lo que le pertenece, puede enfrentarlos en los tribunales, pero más allá de lo legal, puede usarlo como un arma moral. Su nuera teme que todo esto salga a la luz porque destruiría la imagen que tanto ha cultivado. Ella vive de las apariencias, y si usted las rompe, la arruinará por completo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si el destino me hubiera entregado la espada que necesitaba para romper las cadenas del silencio. El hombre me miró con dureza. Pero debe decidir qué quiere, justicia o venganza, porque una cosa es reclamar lo suyo, y otra muy distinta es hacer que paguen por todo lo que le hicieron. Me quedé en silencio, con las palabras resonando en mi mente. Justicia o venganza. Durante años había soñado con que las cosas fueran justas, con que mi hijo volviera a ser el niño que me prometía cuidarme. Pero ahora lo veía claro. Ese niño ya no existía. Lo habían devorado el orgullo, la soberbia y la influencia venenosa de su esposa. Justicia ya no bastaba. Yo quería venganza. Guardé los papeles bajo mi abrigo y me levanté del banco. Por primera vez en mucho tiempo, mis pasos tenían un propósito. No era la mujer derrotada que vagaba sin rumbo por la calle.
Ahora era una madre traicionada que llevaba en sus manos la prueba de la podredumbre de aquellos que se habían burlado de ella. Mientras caminaba, pensé en mi hijo, en sus ojos fríos, en la forma en que me empujó para echarme de casa. Tal vez algún día se arrepintiera, tal vez no, pero ya no me importaba. Lo que me importaba era que ellos iban a pagar cada lágrima, cada noche en la calle, cada pedazo de foto rota, y esta vez no iba a callar. Cuando la noche me encontraba sola, envuelta en un abrigo ajado y con los papeles ocultos junto al corazón, los recuerdos venían en oleadas. No eran recuerdos amables, eran fotografías en movimiento de una vida de entrega que yo había asumido sin reclamaciones. Recordé con precisión los días en que mi cuerpo joven soportaba turnos interminables y heridas en las manos por cargar sacos de harina. El olor a café frío a las 3 de la madrugada, el sonido de la puerta cuando llegaba mi pequeño con los zapatos embarrados y una sonrisa que borraba cualquier cansancio. Aquellos instantes me daban fuerza entonces y me la seguían dando ahora, porque me demostraban quién había sido yo antes de que el desprecio se instalara en mi casa. No fui siempre la víctima deshecha que se ve en la calle. Fui, durante años, una montaña de esfuerzos, una mujer que supo transformar la necesidad en ternura y en techo para un hijo. Recordarlo me dejó claro algo terrible y liberador a la vez. Yo no quiero recuperar a ese hombre que mi hijo se ha vuelto. Quiero recuperar a la mujer que fui y que me niegan ser. Pensaba en las manos de mi madre, en cómo me enseñó a remendar lo que parecía irremediable, y comprendí que esa herencia de resiliencia estaba en mí. Había veces en que soñaba con volver a la cocina de mi casa, con cocinar el mismo guiso que a él le gustaba y que ahora le parecía comida de hospital. Soñaba con colgar de nuevo mis fotos en la pared y ver a mi nieto correr hacia mí. Pero al despertar me invadía la realidad. El muchacho que ahora empujaba a su madre no era el que conocí. La casa que amé estaba tomada por otra figura que usurpó hasta la memoria. Esa constatación me dolió, pero también me permitió definir el horizonte de mi lucha. Ya no lucharía para reconstruir una familia que me había rechazado. Lucharía para que mi voz dejara de ser pisoteada, para que mi dignidad volviera a tener espacio. Recobrar mi historia era el objetivo. Las noches de frío se alternaban con planes. El documento que me había dado el hombre del traje negro era un mapa, firmas, ventas fraudulentas, poderes firmados a nombre de sociedades creadas en la sombra, transferencias hacia cuentas que desaparecían al pasar por manos que no eran las mías. Había, además, correspondencia donde mi nuera pedía discreción a ciertos asesores y contratos que demostraban que ella y su familia habían intentado vaciar el patrimonio a mi nombre. Al sostener aquellas hojas, la lectura me quemaba como si fueran brasas, no por su contenido, sino porque cada línea confirmaba la traición que sentí cuando me empujaron fuera de mi casa. Sin embargo, el conocimiento era ahora poder. Comprendí que las lágrimas no bastaban, que la memoria no se reivindica solo con lamentos, sino con actos concretos. Fue entonces cuando volví a ver la figura del hombre del traje negro, no ya como un salvador extemporáneo, sino como el hilo que me enlazaba con una red de gente que, en su momento, había cuidado de mi matrimonio y de mi nombre. Me contó que había un viejo amigo de mi esposo que, ante la sospecha de movimientos oscuros, hizo copias de documentos y las confió a quien consideraba fiable. Yo no me consideraba fiable entre los vivos que hoy me daban la espalda, pero ese hombre creyó en mí. Aquello me dio una responsabilidad inmensa, no desperdiciar la fe de quienes, desde la sombra, me protegieron. Si ellos habían guardado esas pruebas por años, era porque también habían intuido que la casa, más que un techo, se podía convertir en una trampa. Durante el día busqué rincones donde planear sin ser vista. Una biblioteca municipal con mesas altas, el banco de una iglesia donde nadie preguntaba nada, la carnicería de la señora Rosa que me dejaba sentarme al final de la tarde y me ofrecía café por compasión. Allí repasé cada documento hasta aprenderlos de memoria. El abogado, porque el hombre del traje negro era, en efecto, abogado, me explicó qué líneas eran más contundentes, qué firmas podían invalidar ventas, qué testigos eran imprescindibles. Me habló de plazos legales, de peritajes forenses, de cómo se demostraba la falsedad de una firma. El lenguaje jurídico, que al principio me sonó lejano,
empezó a convertirse en una herramienta que yo entendía con hambre. Hambre de justicia, hambre de verdad. Pero mi decisión fue más que legal, fue moral. No quería verlos hundidos por el simple placer de vengarme. Quería que pagaran, sí, pero de un modo que devolviera el orden justo, que mi nombre se limpiara, que las propiedades que me pertenecían volvieran a estar bajo mi control, que la humillación pública que sufrí no quedara impune. Y, sobre todo, que la comunidad supiera quién era la mujer que había sido arrojada a la calle. Porque en los pueblos las apariencias lo son todo. Si la gente cree que la culpable es la anciana, la verdad se pierde. Mi estrategia debía incluir la palabra, el relato, contar mi verdad ante quienes importaban. Para ello, necesitaría testigos, respaldo notarial y el coraje de pararme frente al mundo y declarar. Hubo noches en que pensé en la venganza cruda. Imaginé una escena donde entraba a la casa y con la misma fuerza con que me sacaron, los sacaba a ellos, pero era un deseo que nacía del miedo, no de la justicia. Aprendí que la rabia es un fuego que consume si no se canaliza. Preferí, por tanto, la paciencia calculada. Planifiqué con el abogado una manera de actuar que no me dejara en ridículo. Recopilaríamos pruebas, interrogaríamos a proveedores, pediríamos auditorías que revelarían las transferencias, hablaríamos primero con la gente del vecindario para que no se dejara manipular por la imagen que mi nuera cultivaba. Y sobre todo, prepararíamos un momento público donde la exposición de los hechos no pudiera ser ignorada. No sería una venganza teatral, sería el ajuste de cuentas de una vida entera. En mis ratos libres, me sorprendí sonriendo. No eran sonrisas de alegría, sino de quien redescubre su propia sombra y la reconoce como fuerza. Volví a hablar en voz alta. Practiqué cómo explicaría mi historia, cómo nombraría las injusticias sin empalidecer. Me entrené para no quebrarme ante la mirada de mi hijo, que probablemente vendría a suplicar o a lanzar amenazas. Si venía, lo escucharía una vez, con la serenidad de quien ya ha decidido su camino. Porque la verdad no necesita de súplicas, requiere de lealtad a uno mismo. Cuando la gente me veía caminar por la plaza con los papeles bajo la mano, algunos me ofrecían una palabra de consuelo, otros una mirada compasiva, y los que antes se habían distanciado bajaban la cabeza. Eso me enseñó algo elemental. La verdad, mostrada en el momento justo, cambia el aire. Se abre una grieta por donde entra la justicia social, pero para que eso ocurriera, debía controlar mis impulsos. La paciencia era ahora mi gran arma. No me movería hasta que todo estuviera en orden. Peritos, testigos y la estrategia legal bien afilada. Esa fuerza del recuerdo, que me anclaba al pasado sin encadenarme, fue la que me convirtió de nuevo en arquitecta de mi destino. Ya no dependía de la piedad de un hijo ni de la bondad de extraños. Tenía en mis manos la prueba de la traición y la voluntad de usarla con precisión. Mi venganza, si de venganza debía hablarse, no sería impulsiva, sería una reconstrucción de mi nombre hasta convertirlo en lo que siempre fue, digno y respetable. Y así, mientras la ciudad dormía y mis huesos aún dolían por la noche que pasé al raso, yo elaboraba el plan que los haría temblar, no por odio vacío, sino por la firme decisión de que nadie volviera a arrojarnos a la calle sin pagar el precio de su falta. Aprendí a vestir otra vez la apariencia que ellos esperaban, la abuela sumisa, la madre herida, la anciana que no da problemas. Fue una actuación pensada, lenta, pulida, hasta que nadie notara la costura, porque para ganar no bastaba con tener la verdad. Hacía falta la prudencia de quien sabe que la súbita ira puede estrellarse contra muros que no ceden. Así que volví a la casa, a pedir permiso para ver mis cosas, a sonreír con esa dulzura que ya conocían, a bajar la mirada cuando mi nuera pasaba cerca. Les di la ilusión de control, les ofrecí la seguridad de que no era una amenaza. Por fuera, todo parecía el mismo teatro de siempre. Por dentro, cada gesto mío era un movimiento calculado en una partida cuyo tablero era mi vida. Fingir me dolía, pero me permitía acercarme, ver, escuchar, recoger pequeñas piezas que antes no había sabido valorar. Volví a entrar en la cocina donde tantas mañanas me había levantado antes del amanecer. Lo hice como quien vuelve a un lugar ajeno, midiendo cada paso. Los niños me miraban con esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen los infantes ante lo imprevisible. Yo les sonreía y les daba caramelos, y en sus ojos no había aún reproche,
solo sorpresa. La nuera me miraba desde la entrada, con esa sonrisa que pretende domesticación, y yo le respondía con una inclinación de cabeza casi sumisa. Mis manos ocultaban el pequeño cuaderno, donde anotaba fechas, conversaciones, personas que podrían testificar. No todo estaba en los papeles que el abogado me había dado. Había pequeños indicios en las facturas, en las notas del jardinero, en la voz del electricista que comentaba cambios recientes en la documentación de la propiedad. Esos detalles eran mis hilos. Me reuní con el abogado en secreto 2 veces por semana. Él, hombre seco, de mirada práctica, me indicó cuáles testigos eran imprescindibles. La señora Rosa de la carnicería, que había visto cómo cierto día cargaban cajas con documentos. El profesor del colegio, que recordaba haber sido presionado para cambiar la titularidad de una beca. El portero del edificio donde mi nuera fue a hacer gestiones, que pudo reconocer rostros extraños. Fueron encuentros cálidos donde, entre sorbo y sorbo de café, trazamos la estrategia. Primero consolidar pruebas que no dejaran lugar a duda. Luego, neutralizar a los actores que podían obstaculizar, contadores, abogados de dudosa fama. Y finalmente, exponer todo en un lugar donde la opinión pública no pudiera ignorarlo. Me enseñó a usar las palabras como un escudo. Solicitud de información, auditoría, revisión registral. Frases que suenan administrativas pero que abren grietas en la fortaleza del engaño. Al mismo tiempo, tejí alianzas donde menos lo esperaban. Volví a ver a antiguos vecinos que antes se mostraron distantes. La vejez de otros, la discreción de una señora que aún recordaba cómo mi esposo había ayudado a la comunidad, todo se convirtió en capital moral. Les conté mi historia con calma, sin dramatismos, dejando que la incredulidad inicial se transformara en rabia compartida. No pedí compasión, pedí memoria, y cuando la memoria se reagrupa, la gente empieza a recordar lo que creyó olvidar. Incluso encontré a un viejo amigo de la fila del mercado que me reveló que mi nuera había intentado que él firmase como testigo en una venta que olía a trampa. Pequeños actos, antes anónimos, cobraban ahora forma cuando los uníamos en cadena. No faltaron los riesgos. Fingir sumisión me obligó a soportar gestos que me querían herir. En una cena familiar fingí sorpresa por un regalo que en realidad había pagado ella sin decírmelo. Un gesto con el que buscaba humillarme, y agradecí con lágrimas que no eran de emoción, sino de recuento. Otras noches la vi pasearse por la casa con llamadas en voz baja, y alguna vez, mientras yo barría, alcancé a escuchar la mitad de una conversación. Si ella se mueve, todo se complica. Esa frase, esa amenaza velada, me confirmó que no exageraba. Mi presencia había pasado de ser un estorbo a convertirse en problema. Y los problemas, cuando olían a dinero, no se solucionan con palabras. Usé también la prensa pequeña, la del barrio. Hice llegar a un periodista local, a quien conocía desde que vendía sus casas por la zona, una carta con un testimonio anónimo. No buscaba escándalos sensacionalistas, buscaba abrir una puerta. El periódico publicó, días después, un artículo tibio que hablaba de ciertas irregularidades en la administración de una propiedad familiar. No era la sentencia final, pero sembró duda entre algunos allegados que hasta entonces defendían a capa y espada la imagen de la nuera. Y la duda, una vez plantada, se expande. Hubo momentos en los que me atacó la nostalgia y la debilidad. Aquella noche que yo había esperado tantas veces, la de la reconciliación imposible, entré al cuarto donde aún quedaban algunas de mis cosas y abracé una blusa que guardaba el olor de años. Pensé en cómo habría sido mi vida si los caminos fueran distintos, pero la melancolía no me paralizó. La convertí en motor. Me repetí, no lucho por venganza vacía, lucho para que mi nombre no sea borrado. Y esa frase retumbó como un mantra en mis preparativos. Comencé a ensayar, frente al espejo de la pensión donde dormía, la voz con la que denunciaría las pruebas. Ensayé la calma, la firmeza, la mirada que no suplicaba perdón, sino que solicitaba justicia. En público seguía siendo la abuela sonriente, pero en mi interior tenía la voz de una mujer que no se dejaría suplantar. Mis amigos del barrio me ofrecieron pequeños apoyos que parecían nimios, un sitio para guardar documentos, una llamada para intimidar a un testigo. Y, poco a poco, el mapa que al principio era solo líneas en hojas, se transformó en una red lista para cerrarse.
El juego de máscaras no era solo para engañar a ellos, también era para protegerme a mí misma. Actuar como la derrotada me permitía acercarme sin levantar la tempestad que habría encubierto los pasos que debía dar. Mientras tanto, la nuera se relajaba, confiada en su triunfo. No sospechaba que la calma precede a veces a la tempestad que ella, con su crueldad, no supo prever. Y cuando el tiempo llegara, cuando los testigos hablasen y los papeles hablaran más fuerte que sus palabras, la máscara que ella llevaba como corona caería y revelaría lo que siempre fue, la mujer que había construido su imperio sobre engaños. El tablero estaba casi dispuesto. Faltaban aún algunos peones por colocar. ¿Acaso un golpe sorpresa que el abogado guardaba para el momento preciso? Pero yo ya no tenía la prisa de quien actúa por desesperación. Tenía la serenidad de quien prepara un acto justo. Salía de la casa con la cabeza alta, aunque por dentro me doliera el alma. Volvía al banco del parque con la carpeta bien oculta. Y cada noche, antes de dormir, repasaba el plan que poco a poco convertía mi silencio en palabra. Porque había comprendido que la mejor venganza no era la humillación pública sin razón, sino la exposición certera que devolviera el orden y diera a mi nombre la dignidad que me habían arrancado. La reunión se organizó con la excusa de un cumpleaños. En apariencia era una celebración, pero yo sabía que las verdaderas fiestas en esa casa eran solo escenarios donde mi nuera mostraba sus trofeos, su ropa cara, su dominio sobre mi hijo, su capacidad de reunir gente alrededor como si ella fuera el centro del mundo. Acepté ir porque era el momento perfecto para lo que estaba preparando junto con el abogado. No iba a ser un cumpleaños, sino el día en que su máscara se resquebrajaría. Me senté en un rincón, con la misma discreción con la que me había acostumbrado a sobrevivir. Nadie notó mi presencia, más allá de un par de miradas de lástima. Mi nuera se paseaba de un lado a otro, riendo alto, sirviendo copas, acariciando el brazo de mi hijo como si quisiera marcarlo frente a todos. Él la seguía como un perro fiel, incapaz de mostrar un gesto propio. En sus ojos ya no quedaba nada de aquel niño que me prometió cuidar de mí. Lo miraba y lo reconocía solo por la sangre, porque el alma que llevaba era ya otra. La velada transcurría entre brindis y carcajadas superficiales, hasta que la puerta volvió a sonar. El murmullo se hizo silencio al ver entrar al hombre del traje negro. Nadie lo esperaba. Llevaba consigo la misma carpeta que yo había sostenido con temblor en mis manos, pero ahora la portaba como si fuera un estandarte. Mi nuera palideció en el acto. Intentó recomponerse, sonrió nerviosa, pero su voz tembló cuando dijo: «Oh, qué sorpresa verlo aquí». El hombre no respondió con cortesías. Se dirigió al centro del salón y con un movimiento pausado, abrió la carpeta sobre la mesa. Las hojas se desplegaron como alas de un cuervo que venía a anunciar desgracias. Su voz resonó clara, firme, sin necesidad de elevarse. «He venido porque hay cosas que deben salir a la luz». Todos dejaron de hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero mis labios se curvaron en una sonrisa discreta. Yo sabía lo que venía. El abogado comenzó a leer. Contratos falsificados, transferencias ocultas, documentos firmados en nombre de mi esposo muerto, muchos años después de su fallecimiento. Cada palabra era un martillo que caía sobre la mesa. Cada número era una prueba de que la mujer que se presentaba como ejemplo de virtud y familia había construido su pequeño imperio con mentiras y robos. Las caras de los invitados pasaron de la incredulidad al escándalo. Mi hijo, en cambio, permanecía rígido, inmóvil, con los ojos clavados en un punto vacío. Yo lo miraba y esperaba que dijera algo, que defendiera, que negara, que siquiera intentara comprender. Pero su silencio fue más acusador que cualquier palabra. Mi nuera reaccionó como una fiera acorralada. Golpeó la mesa, intentó arrebatar los papeles, gritó que todo era una farsa, que estaban manipulados, que alguien quería destruirla. Pero el abogado tenía copias certificadas, firmas cotejadas, testigos dispuestos a hablar. Ella se fue hundiendo más con cada intento de defensa. Y entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. El hombre del traje negro se volvió hacia mi hijo y lo señaló con un dedo firme. «¿Y usted?», dijo. «No puede alegar ignorancia. Aquí están sus firmas. Usted sabía. Usted consintió». Un murmullo heló el ambiente. Todos los ojos se posaron sobre él. Y fue en ese instante cuando vi la verdad reflejada en su rostro. No era un engañado.
No era un prisionero de su esposa, era un cómplice. Había firmado, había callado, había preferido beneficiarse del engaño antes que defender a su madre. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. El dolor me atravesó como un rayo, más fuerte que el día en que me echaron de mi casa, pero también me dio claridad. Ya no había nada que salvar en él. Lo había perdido para siempre. Me puse de pie. El silencio fue absoluto. Caminé hasta el centro del salón, recogí los documentos y hablé con una voz que ni yo misma reconocía, fuerte, firme, sin temblor. Durante años callé porque pensé que el amor de un hijo era más grande que cualquier mentira. Me equivoqué. Hoy todos ustedes son testigos de quién es quién en esta familia. Yo no necesito venganza, solo necesito que la verdad hable. Al decirlo, miré a mi hijo directamente a los ojos. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Esa fue mi victoria más grande. No necesitar gritar, no necesitar golpear. La verdad lo había aplastado mucho más de lo que yo jamás habría podido hacer. Mi nuera, derrotada, intentó arrastrarlo consigo, pero él permaneció inmóvil, como una sombra sin fuerza. La reunión terminó en caos, los invitados cuchicheando, algunos saliendo apresurados, otros acercándose a mí para ofrecerme un apoyo tardío. Yo salí de allí con el corazón desgarrado, sí, pero también con la dignidad intacta. No había terminado. Ese era solo el primer acto. Lo que venía después sería aún más contundente. El juicio moral ante la comunidad entera y la sentencia final que yo misma dictaría. Después de aquella reunión que terminó en escándalo, las habladurías corrieron como fuego entre la gente del barrio. Mi nuera ya no podía pasearse con la misma soberbia de antes. Cada saludo que recibía estaba impregnado de sospecha. Cada mirada la atravesaba como un cuchillo. Yo sabía que el golpe había sido fuerte, pero aún faltaba lo más importante. No bastaba con exponerla ante unos cuantos familiares. Debía enfrentarla frente a toda la comunidad, y junto a ella, a mi hijo. El abogado me advirtió: esto no será fácil. Si los enfrenta públicamente, puede perder la poca relación que queda con él para siempre. Lo miré con serenidad y le respondí: ese hijo ya lo perdí. Lo único que me queda por salvar es mi nombre. El escenario se dio casi solo. La parroquia del barrio celebraba su aniversario y la comunidad entera se reunió en el salón comunal. Allí estaban los vecinos, los conocidos, la gente que alguna vez me vio caminar con orgullo de madre trabajadora y después me vio arrastrar la vergüenza de ser echada de mi casa. Sabía que ese era el momento. El abogado y yo nos miramos. Llegó la hora. Cuando todos esperaban el brindis, me puse de pie. La sala se quedó en silencio. Algunos pensaron que yo iba a agradecer la invitación, otros que iba a pronunciar unas palabras de cortesía, pero mi voz salió clara y firme, cargada de la fuerza que había recuperado en las noches más oscuras. He callado demasiado tiempo. Hoy quiero contarles quién soy y qué ha ocurrido. Abrí la carpeta de documentos y los puse sobre la mesa, a la vista de todos. Empecé a relatar, paso a paso, cómo había trabajado durante años para levantar una vida, cómo me habían despojado, cómo me habían arrojado a la calle como a una intrusa. No añadí adornos, no necesité lágrimas, la verdad era suficiente. Cuando mostré las pruebas de las falsificaciones, un murmullo recorrió la sala. La gente se inclinaba hacia adelante para ver mejor. Algunos negaban con la cabeza, incrédulos. Y entonces giré hacia donde estaban ellos, mi nuera con la cara roja de rabia y mi hijo, pálido, incapaz de articular palabra. Ella, dije señalándola, me robó no solo las cosas materiales, sino la dignidad. Y él, mi hijo, mi sangre, no solo lo permitió, lo firmó. El silencio fue total. Recuerdo el rostro de la señora Rosa, la carnicera, llena de indignación. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor. La nuera gritaba que todo era mentira, que eran montajes, pero el abogado mostró las certificaciones, los sellos oficiales, los peritajes que demostraban la verdad. La sala estalló en voces de condena. Mi hijo se levantó por fin, con lágrimas en los ojos, y quiso acercarse a mí. «Mamá, yo», empezó a decir. Lo detuve con un gesto. No necesitaba escuchar excusas. Sus lágrimas no podían borrar mis noches en la calle, ni mis recuerdos rotos, ni la traición repetida. «No busques perdón», le dije sin levantar la voz. «Busca entender lo que perdiste.
Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Saqué de mi bolso un documento preparado por el abogado, mi testamento. Lo abrí y lo mostré a todos. A partir de hoy, renuncio a dejarles nada a ellos. Mi herencia no irá a manos de quienes me despreciaron. Todo será destinado a un hogar comunitario para niños huérfanos, para que tengan lo que yo me esforcé en dar a mi hijo y que él no supo valorar. Las voces se alzaron, algunos con aplausos, otros con gritos de sorpresa. La nuera se quedó petrificada. Mi hijo se desplomó en una silla, derrotado, con el rostro entre las manos. Yo, en cambio, sentí que me quitaba un peso de encima. No era odio lo que me movía, sino la certeza de que había cerrado un ciclo. Salí de aquel salón con la frente en alto. No recuperaría a mi hijo, lo sabía, pero había recuperado algo mucho más importante: mi voz, mi dignidad, mi lugar en la memoria de quienes conocían mi historia. Y con eso bastaba. Después del juicio moral frente a la comunidad, nada volvió a ser igual. Mi nuera ya no podía caminar por las calles sin recibir miradas acusadoras. Sus amigas dejaron de invitarla. Los vecinos que antes la halagaban ahora le cerraban la puerta en la cara. Su imperio de apariencias se derrumbó en cuestión de días. Lo que más le dolía no eran las acusaciones ni los papeles legales que ahora la perseguían, sino la humillación de verse desnuda ante todos, sin máscaras ni títulos que la protegieran. Mi hijo, en cambio, se convirtió en una sombra. Lo veía de lejos, sentado en las bancas del parque donde yo había dormido durante semanas, con la cabeza entre las manos, perdido. Había comprendido demasiado tarde lo que había hecho. Algunos me preguntaban si lo perdonaría, si volvería a recibirlo en mi vida. Yo respondía con silencio, porque la verdad es que no había marcha atrás. Podría comprender su debilidad, su ceguera, pero no su firma en aquellos papeles. Esa rúbrica era la sentencia que me había dejado en la calle. ¿Cómo perdonar eso? El abogado avanzaba en los procesos judiciales. Cada día que pasaba, nuevas pruebas hundían más a mi nuera y a quienes la habían ayudado. Cuentas embargadas, propiedades congeladas, contratos anulados. Lo que ella creía su triunfo económico se le escapaba entre los dedos como arena. Yo, en cambio, recuperaba poco a poco lo que era mío. No lo recibía con euforia, sino con la calma de quien recoge lo que siempre le perteneció. No me movía la avaricia, me movía la justicia. Pero mi clímax no fue en los tribunales, ni en las calles llenas de rumores. Fue en una última escena, íntima y desgarradora, dentro de la casa que una vez fue mía. Entré acompañada del abogado y de 2 funcionarios que llevaban los documentos que me devolvían la propiedad. Mi nuera me recibió con los ojos inyectados de odio. Intentó protestar, pero ya no tenía derecho legal de estar allí. Le dieron un plazo para marcharse. Ella gritaba, rompía cosas, me insultaba con palabras que parecían cuchillas. Yo no me moví, no la respondí. Me limité a mirarla en silencio, porque su furia era ya el pataleo de quien sabe que ha perdido. Mi hijo estaba allí también. No gritaba, no lloraba, no me insultaba. Solo me miraba como un niño perdido, con los ojos rojos y las manos extendidas hacia mí. «Mamá, por favor», susurró, «no me dejes». Esas palabras me atravesaron. Una parte de mí, la madre que lo había criado sola, quería correr y abrazarlo, olvidar todo, devolverle la ternura de antaño. Pero la otra parte, la mujer herida, la madre traicionada, sabía que ya no quedaba confianza posible. Caminé hacia él despacio, puse mi mano en su hombro y le dije: «Ya te dejé entrar en mi vida una vez, hijo, y me expulsaste. Ahora no puedo abrirte la puerta de nuevo, no porque no te ame, sino porque me amo a mí misma». Vi cómo se derrumbaba en llanto. Fue mi victoria más amarga. No disfruté su dolor, pero tampoco lo evité. Era el precio de sus actos. La nuera fue obligada a salir, llevándose apenas unas maletas con ropa. Sus gritos se perdieron en la calle, junto con lo que quedaba de su soberbia. Mi hijo salió detrás de ella, cabizbajo, arrastrando sus pasos, y yo me quedé sola, en medio de las paredes desnudas de la casa recuperada. Recorrí cada habitación, como quien camina por un cementerio. Allí estaban los ecos de mi vida, la risa de mi hijo cuando era pequeño, la voz de mi esposo, las madrugadas de trabajo, todo mezclado con el dolor reciente, con los insultos, con el portazo que una vez me expulsó. Me detuve en la sala, donde aún quedaban pedazos de las fotos rotas que mi nuera había despreciado.
Las recogí con cuidado y las guardé en mi pecho. No podía recomponerlas, pero eran parte de mi historia. Esa noche dormí bajo mi techo, pero ya no era la misma mujer que había salido llorando semanas atrás. No regresaba como víctima, sino como dueña de mi destino. Y aunque la soledad me envolvía, había en mí una paz nueva. Porque entendí que la venganza no era el grito ni el golpe, era la recuperación de mi dignidad. Era la certeza de que nadie más me arrastraría del pelo fuera de mi propia casa. Encendí una vela en memoria de mi esposo y susurré: ya está hecho. Pueden quitarme mucho, pero nunca volverán a quitarme mi nombre. Y con esa certeza cerré los ojos, sabiendo que, aunque el amor de un hijo se había perdido para siempre, la fuerza de una madre había triunfado.